Buenas tardes para todos y todas. Nuevamente en esta live de los diálogos de educación desde la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería. Les doy la bienvenida a todas las personas que se empiezan a unir. Hace 15 días no pudimos hacer la live y por eso, por enfermedad mía, pero ya estoy mucho mejor. Muchas gracias por algunos mensajes que de pronto compartieron. Y hace 8 días no estaba en la ciudad porque me encontraba en la 17ª Conferencia Iberoamericana de Educación que se realizó en la ciudad de Granada, España, y estaba como conferencista en esa 17ª conferencia. Empiezo a saludar aquí a las personas que se están uniendo, a Clema Sofía, a Cao 531 y Carmen Cross, a Paola Fontal. Un saludo, profe, desde el Brasil. Qué bueno tenerla de vuelta y que esté mejor de salud. Muchas gracias, Carmen. Espinzanar, que se acaba de unir, Paola Fontal y DC Gris. Entonces, quiero hacerles algunos anuncios antes de empezar con este tema de la autoevaluación como herramienta para el aprendizaje, que lo volvimos a reprogramar porque no se pudo dar el 18 de octubre. Ya para terminar este año y en la recta final de los diálogos de este año 2023, estaremos con 2 live más y luego entonces descansaremos hasta el año entrante, hasta el 2024. Terminamos porque ya las universidades también están terminando su semestre académico y están en cierre ya de semestres al finalizar la parte de noviembre. También quiero anunciarles que el segundo texto de Reconstruyendo los Diálogos de Educación, el segundo texto ya está editado, está en forma física y por eso quiero anunciarlo. De él haremos una live con lanzamiento, pero para aquellas personas que nos lo soliciten, lo pueden hacer a través de las redes y ahí ponernos su dirección. Recuerden que este texto lo hemos promocionado sin costo y se los estaremos enviando en la medida en que nos lo solicite. Hay para muchas personas este texto, si lo quieren tener. También se los estaremos entregando a las directoras de los programas y escuelas de enfermería, que tendríamos una reunión con ellas el 24 de noviembre en la ciudad de Bogotá. Entonces quiero anunciarles estas cosas. Entonces, para iniciar el tema de hoy, que fue reprogramado, que es la autoevaluación como herramienta de aprendizaje, vamos a definir algunas cosas, qué ventajas y desventajas tiene la autoevaluación y qué beneficios tiene y por qué es tan importante durante el proceso evaluativo la autoevaluación propia, no solamente que la realice el aprendiz, sino también que la realice el profesor y todas aquellas personas en cualquier sitio en el que estén laborando o en su propia vida también se puede hacer una autoevaluación. Pero aquí la vamos a ver más como esa herramienta para el aprendizaje. Definimos esa autoevaluación como esa introspección que hace cada persona para poner en tela de juicio sus propios comportamientos, sus percepciones o los conocimientos. ¿Para qué? Para mirar en qué puntos puede mejorar o puede trabajar. Inclusive en el aprendizaje se hace para saber qué se ha aprendido y qué se requiere aprender. Por eso es útil la autoevaluación, no solamente también en el plano educativo como lo hemos mencionado, sino también en el laboral y en el personal, porque en el personal yo digo, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Qué debo hacer para mejorar? ¿Qué me pasó hoy, por ejemplo, cuando tuve una conversación con mis amigos o mis amigas o en mi propia casa? Y entonces es ahí cuando yo puedo decir, me autoevalué y voy a mirar qué puntos o en qué debo mejorar o en qué fallé con esta persona en esta comunicación.
Entonces, por eso es importante tener en cuenta que no solamente en el plano educativo nos autoevaluamos, sino que nosotros también lo podemos hacer. Sigo saludando aquí a Giraldo Juan Felipe, a Kina Luza, a Nati Benlata, a Giraldo Juan Felipe un saludo desde Signe, doctora María del Carmen, muchas gracias, y a Enfermeras Canadá. Saludos, profesora. Entonces, la práctica de la evaluación tiene una influencia muy significativa en la calidad del aprendizaje. ¿Por qué? Porque le ayuda a que ese aprendiz desarrolle esa capacidad metacognitiva de la que hemos siempre hablado en todas las slides. Yo creo que es la palabra más común que yo he mencionado en todas las slides que he dado durante estos 3 años. La metacognición, esa capacidad que debe tener esa persona de autorreflexión, autodiagnóstico y autodeterminación. Es decir, ¿qué he aprendido? ¿Qué me falta por aprender? ¿En qué he fallado? Y cómo entonces yo puedo proponer acciones de mejoras en mi propio aprendizaje. Y también en la evaluación. ¿Por qué? Porque cuando yo soy capaz de decir en qué he fallado y qué debo mejorar, soy capaz de inclusive calificarme y decir mi nota, porque a veces lo hacemos en la nota, que el estudiante se autoevalúe, sea capaz de decir, no, como a mí me faltan elementos de aprendizaje, mi nota no puede ser tan satisfactoria, puede ser satisfactoria, pero para alcanzar esto debo mejorar estos aspectos. Por eso lo utilizamos a veces en la autoevaluación. Aquí está Joana Botero, un saludo especial, Joana, mi exalumna que vive en Canadá. La autoevaluación entonces es un elemento fundamental en este proceso educativo porque involucra un compromiso del estudiante en su aprendizaje, lo ayuda a fortalecer, a revisar, a reorientar sus metas y necesidades y a mirar sus decisiones para ayudarlo a aprender en otras situaciones y a desarrollar otro conocimiento que le hace falta o un autoconocimiento de sí mismo, autoconfianza necesarios para aprender. Entonces, fíjese lo importante que es que nosotros como educadores desarrollemos en el estudiante esa capacidad de autoevaluación o metacognición. Ayuda a que los estudiantes puedan aprender a aprender. ¿Por qué? Porque conocen cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas en el desarrollo de las diferentes actividades de aprendizaje que ellos tienen. Y por eso lo denominamos también como esa facilidad que le da la autoevaluación para aprender a aprender, porque miran sus fortalezas y miran sus debilidades. También es un proceso metodológico. ¿Y por qué metodológico? Porque me ayuda a que el estudiante pueda valorar qué competencias ha logrado o qué objetivos ha alcanzado o qué resultados de aprendizaje ha logrado para determinar si los logró o no los logró o qué pasos ha omitido o qué debe hacer para poderlos alcanzar. Entonces son importantes como un proceso metodológico, tener en cuenta que la autoevaluación nos sirve para eso. Aquí está Giraldo Juan Felipe, quería preguntar qué se ha evaluado o estudiado el impacto de COVID en los miembros de la salud, especialmente las enfermeras. Creo que en mi opinión hay un antes y un después. Después le contestamos, Juan Felipe Giraldo, esta pregunta, la tendremos en cuenta. Entonces, la autoevaluación no solamente va a servir solamente para el estudiante para conocer esas fortalezas y esas debilidades y hacer esa crítica constructiva de su propio aprendizaje, sino que también le va a facilitar al profesor para que determine y reoriente el aprendizaje, valore lo que hacen sus propios estudiantes, los conozca mejor y pueda inclusive mirar sus metodologías, sus procesos de aprendizaje, sus modos evaluativos y modificar todos esos procesos
en su propia labor docente. Entonces no solamente le va a servir al estudiante, sino que también le va a servir al propio profesor para que determine y conozca mejor a sus estudiantes y también él pueda determinar qué mejorar en su proceso educativo. Yo siempre como profesor lo digo, cuando uno sale del aula de clase, se autoevalúa determinando qué me pasó hoy, qué hice bien hoy, en qué fallé, por qué mis estudiantes no estuvieron atentos o qué pasó durante mi clase y poder entonces en ese transcurso de salida de mi aula determinar cuáles son mis mejoras. Sigo saludando aquí a Elin Polo, a Claudia Guevara, que se unió, y a Copyway 51, que también se acaban de unir. Algunos problemas se pueden presentar en la autoevaluación. Depende de la persona de cuál es su autoestima, es decir, de esos sentimientos o de esas seguridades que yo tengo, o cuando yo soy inseguro o tímido, puedo no ser lo suficientemente objetivo para evaluarme a mí mismo. Entonces puedo ser muy duro con uno mismo y puedo llegar a infravalorar mi propio desempeño. Eso puede suceder, escuchen, puede suceder en mi autoevaluación cuando soy una persona insegura y tímida. Pero también puede suceder lo contrario, que mi autoestima sea tan alta y confíe mucho en mis propias capacidades y me sobrevaloraré en algunas situaciones. Y entonces, ¿qué requieren esos estudiantes? Pues que se reorienten para que en la medida de sus posibilidades hagan una evaluación equilibrada y justa. Entonces puedo tener los dos tipos de personas, unas que se valoran y otras que se infravaloran, y entonces pueden decir, no, mi nota es muy inferior o mi nota es muy superior. Podemos entonces tener ese tipo de personas durante ese proceso de autoevaluación. Entonces hay que mirar muy bien esos aspectos que se suceden en los estudiantes. ¿Qué ventajas y beneficios entonces podemos encontrar nosotros en la autoevaluación? Una ventaja es un camino para que él mire su autogestión y con libertad, tanto emocional como racional, es decir, que se conozca personalmente como ser humano y que mire cuáles son las consecuencias de su propio aprendizaje. Esa es una ventaja que la podemos mirar, es decir, el desarrollo de la responsabilidad que nosotros tenemos en el estudiante. Incorpora también un componente ético, y sí incorpora la ética porque es decir, la honestidad, mi propia responsabilidad en mi acto evaluativo. Mi justicia y mi equidad conmigo mismo la debo tener en esos valores éticos, sobre todo la honestidad. Esa ayuda a romper barreras de desconfianza. Y entonces a veces nosotros le pedimos al estudiante que se autoevalúe y le decimos, esto solamente vale el 5% de la evaluación. No, miremos, no desconfiemos tanto de nuestros estudiantes. Si nosotros les ayudamos a que fueran capaces de ser responsables de su propia autoevaluación, debemos tener en cuenta que él debe tener esa honestidad suficiente para poder poner esa nota que nosotros le estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque a veces les pedimos durante esa nota de autoevaluación que él mismo diga cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. En esa autoevaluación hay aprendizaje, y como hay aprendizaje, entonces es importante que eso es una ventaja y un beneficio porque nos permite a nosotros que ellos desarrollen sus propios métodos o sus propias estrategias para lograr ese aprendizaje que no han logrado cuando han hecho esa autoevaluación. Como les decía, a ese docente le va a permitir entonces esa autoevaluación de los estudiantes, mirar en qué ha fallado en sus contenidos,
qué metodologías ha empleado, qué estrategias han fallado en el aula o qué fortalezas ha tenido él en ese proceso de aprendizaje de los estudiantes. Hay también autonomía y autodirección por parte del estudiante y es una estrategia que puede reemplazar inclusive algunos procesos de evaluación, como por ejemplo un examen o un control. Si le pedimos autoevaluación, él lo puede hacer. En este proceso se desarrolla entonces ¿qué? La capacidad autocrítica, la desarrollamos esa capacidad de que se autocritique a sí mismo de manera positiva, pero también mirando sus debilidades, es decir, de manera no negativa, sino que mire hacia dónde quiere llegar y qué es lo que quiere alcanzar, que se reconozca sus propias debilidades y fortalezas, que sea consciente de los logros y de sus errores, que se desarrolle el más alto grado de honestidad en sí mismo, que yo sea capaz de decirme a mí misma en qué fallo y en qué no fallo, porque a veces nosotros nos creemos seres superiores y no lo somos, que ayuda a ese crecimiento personal y laboral y a reconocer esas falencias en el desempeño laboral que a veces tenemos como docentes. ¿Y qué desventajas puede tener la autoevaluación? Puede también tener desventajas, ya miramos esos beneficios. Perder el sentido de la realidad. Cuando nosotros perdemos el sentido de la realidad al autoevaluarnos, estamos en absolutamente nada, porque no estamos conscientes de quiénes somos y qué es lo que hemos logrado y qué nos falta por lograr. A veces se preocupa solo por la nota. Y hemos tenido a veces estudiantes, y lo digo como una anécdota, en que un estudiante se autoevalúa, pero sale después de la autoevaluación y se pone una nota y dice cuáles son sus fortalezas y debilidades, pero después vuelve y dice, profesora, ¿puedo volverme a autoevaluar? Es que fue muy dura conmigo misma. No, seamos conscientes y respetuosos de aquello que pensamos de nosotros mismos y poder decir que el profesor sí tiene confianza en mí cuando yo me puse esa nota. No seamos que porque salimos y el otro se puso 4 y él se puso 3, podamos volver a cambiar la nota. No, seamos conscientes de lo que somos y que esa confianza que el profesor depositó en mí, yo pueda tenerla y pueda él adquirirla y pueda tenerla durante todo mi proceso formativo. Entonces, aquí hay una cosa importante. Aquellas personas que no actúan honestamente, aquellos que no respetan los principios. Y entonces, como es autoevaluación y es por una nota, entonces se ponen la nota más alta sin haberse autoevaluado honestamente. Puede haber falta de coherencia y responsabilidad en ese proceso evaluativo. Se puede presentar. Hay infravaloración o supervaloración, como lo decía ahora anteriormente. Puede no haber coincidencia entre el tutor y el estudiante. Por eso es importante que se hable también con esa persona que es el mentor o ese maestro o ese profesor o ese asesor para que haya una coincidencia entre los dos en ese proceso de autoevaluación. No saber actuar independientemente, falta de confianza en el proceso y el profesor, y algunos terminan engañándose a sí mismos. Entonces, fíjense que puede haber muchas desventajas en ese proceso de autoevaluación si no le hemos dado al estudiante esa responsabilidad y el desarrollo de su propia confianza en sí mismo. Voy a hablar de algo importante que sucede en esa autoevaluación, que son dos aspectos importantes que se dan en la persona, que es el autoconcepto y el autoestima. El autoconcepto es conocerse a sí mismo, conocerse qué sabe, cómo se relaciona con los demás, que está muy unido entonces a esa autoestima, es decir, a esa capacidad de decir cómo me acepto, cómo me aprecio a mí mismo, cuáles son mis sentimientos. Esas dos cosas están muy unidas, el autoconcepto y el autoestima. Y por eso es importante entonces tener en cuenta
estos aspectos en la autoevaluación. ¿Qué me conozco de mí misma? ¿Qué sé de mí misma? ¿Qué me falta a mí misma para poder yo llegar a cumplir esas metas que me he propuesto? Pero ¿cuáles son mis sentimientos? ¿Cuáles son mis emociones? ¿Cuál es la aceptación que tengo de mí misma? Esa aceptación en mi persona, en mis capacidades, en mis debilidades para yo lograr aquello que me propongo. Entonces, fíjense que es muy importante que logremos que ese estudiante tenga ese autoconcepto y esa autoestima de sí mismo para poder lograr que tenga una autoevaluación positiva o que requiera de algunos elementos para poderla fortalecer. ¿Y eso cómo lo hacemos? Lo hacemos nosotros como profesores cuando estamos en el aula. Cuando vemos que ese estudiante se opaca, pues hay que ayudarlo a que resurja, porque ahí puede tener una autoestima baja. Hay estudiantes que a veces no quieren hablar en el aula porque tienen autoestima baja, porque de pronto le han hecho bullying o piensan que lo que vayan a decir no lo van a aceptar o los propios compañeros o el mismo profesor. Desde ahí tenemos que lograr que los estudiantes tengan autoestima y autoconcepto para que ellos por sí mismos logren autoevaluarse para lograr ese aprendizaje que requiere. Por eso la autoevaluación es una herramienta fundamental en el autoaprendizaje y en el aprendizaje propio de cada uno de los estudiantes. Entonces, es importante tener en cuenta esa tolerancia o la frustración y la capacidad para gratificarse positivamente o negativamente. Eso quería yo hablarles hoy con relación a lo que es la autoevaluación, que está muy utilizada en esos procesos evaluativos que hoy en día hacemos, que esa persona sea capaz de autoevaluarse. Sigo saludando aquí a José Gómez, a Juan Camilo, a BM727, a Claudia, y quiero contestar esta pregunta que hace Juan Felipe, que dice, quería preguntarle que se ha evaluado o estudiado el impacto del COVID en los miembros de la salud, principalmente en las enfermeras. Creo que en mi opinión hay un antes y un después. Claro que hay un antes y un después, Juan Felipe. Antes de la pandemia, las enfermeras y los enfermeros no nos habíamos enfrentado a las condiciones que tuvieron que hacer de estar casi solos, sin la familia, atendiendo a pacientes que les dio el COVID-19 y a tomar decisiones importantes en la vida de las personas sin consultarlas a veces con la misma familia, solamente consultándolas con el equipo de salud. Por eso debemos preparar a los enfermeros y enfermeras a que afronten, a que sean capaces de resolver los problemas que se les presenten en situaciones como estas, específicamente en salud, en las pandemias o en los desastres o en las inundaciones, porque allí es donde ellos deben resolver problemas con los recursos que encuentren. Y ahí está entonces la autoevaluación que yo pueda hacer de cómo fui capaz de responder a esa situación de salud imprevista y cómo pude sobreponerme a esas situaciones que tuve que enfrentar. Esa sería una de las principales razones de la autoevaluación cuando tengo que enfrentar situaciones inesperadas de incertidumbre y de caos. ¿Cómo actué? ¿Cómo debería de haber actuado? ¿Qué recursos tuve pero no los pude utilizar? ¿O con qué recursos tuve que enfrentar aquellas situaciones que inesperadamente pasaron? Una pregunta muy importante donde podemos tener esa autoevaluación y ese aprendizaje que yo tuve durante esa pandemia. Cómo afronté esas situaciones y qué saqué de reflexión, porque la autoevaluación es una reflexión crítica de mí mismo.
qué reflexión saqué para afrontar nuevas situaciones que se me presenten en la vida. Entonces hay un antes y un después que tuvieron que haber hecho esas enfermeras que tuvieron esas situaciones que tuvieron que enfrentar. Sigo saludando aquí a Clary, a Dani Cárdenas, a Carmen Cross. Profe, muchas gracias. ¿Cómo puedo tener una copia del libro? Me gustaría mucho. Solamente escriban a través de las redes sociales, por Instagram a Copain, y por Facebook, y nosotros podríamos estarles mandando esa copia del libro en físico a aquellas personas. Ya para terminar, entonces quiero darles un saludo a todas las personas que estuvieron conmigo y como les mencioné, tendremos 2 live más y terminamos por este año este proceso de diálogos de educación que ha sido tan beneficioso, donde hemos hablado de muchos aspectos importantes y de la evaluación en el aprendizaje. Clema Sofía, ¿tiene algún costo? No, el libro no tiene un costo. Hemos dicho que los libros los vamos a dar a aquellas personas que han venido siguiéndonos durante este año en las live y el año pasado también aquellas personas que las escucharon. Muchas gracias a todos los presentes y nos veremos dentro de 8 días y espero que todo vaya muy bien para todos. Un saludo para todos.